Buenas noches, estimado doctor y compañeros. A continuación vamos a desarrollar la exposición para el examen oral de la asignatura de Derecho Penal. Los compañeros que participamos de esta reunión somos los que estamos conectados sin la compañera Mariuxi García, que por motivos de calamidad doméstica no ha podido participar de esta videograbación. Sin embargo, los temas que vamos a tratar son los siguientes. Uno, el principio de non bis in idem, su aplicación y desafíos en el sistema de justicia penal. El tema 2, presunción de inocencia y su aplicación en la etapa de instrucción fiscal y la prisión preventiva. El tema 3, principio de proporcionalidad en las penas, análisis crítico y su aplicación en el sistema de justicia penal. Tema número 1, principio de non bis in idem, o también principio de prohibición de doble juzgamiento o persecución múltiple. Es un principio constitucional que garantiza la posibilidad de que una persona sea perseguida dos veces o más de una ocasión por los mismos hechos y actos. Esta garantía que prohíbe la persecución penal múltiple opera cuando la persecución penal recae sobre una persona, sobre quien ya existe un pronunciamiento final, sin que importe la calificación jurídica que se haya dado a la conducta perseguida. El principio de non bis in idem está consagrado en la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 76, numeral 7, literal I, que establece que en ningún caso una persona podrá ser juzgada más de una vez por la misma causa y en la misma jurisdicción. También el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 5, numeral 9, dispone que la prohibición de doble juzgamiento, ninguna persona podrá ser juzgada ni penada más de una vez por los mismos hechos. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena son considerados para este efecto. ¿Qué desafíos existen en la aplicación de este principio? La interpretación judicial, uno de los principales desafíos en la aplicación del principio de non bis in idem en Ecuador, radica en la interpretación judicial. Los jueces deben determinar si un nuevo proceso o sanción se refiere efectivamente al mismo hecho ya juzgado. También otro desafío es la doble jurisdicción. La existencia de distintas jurisdicciones, penal, administrativa, civil, etcétera, puede generar conflictos en la aplicación del principio. En algunos casos, un mismo hecho puede ser objeto de sanción en diferentes ámbitos, lo que podría ser visto como una vulneración del principio, si no se manejan adecuadamente los límites entre las diferentes jurisdicciones. El tema número 2, la presunción de inocencia y su aplicación en etapa de instrucción fiscal y la prisión preventiva. Esta garantía se encuentra establecida en el artículo 76, numeral 2 de la Constitución de la República, donde dice, se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución en firme o sentencia ejecutoriada. También hay que tomar en cuenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 11, numeral 1, cita, toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley en juicio público, en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su legítima defensa. En todo proceso sancionatorio, de manera especial en materia penal, esta garantía es inexpugnable e inmutable, al punto que durante la tramitación de todo proceso penal, en etapa de investigación o de juzgamiento, este principio se mantiene incolume y no puede ser transgredido. La etapa de instrucción fiscal es una fase de investigativa del proceso penal en la que se recaban pruebas para determinar si existen méritos suficientes para llevar a juicio a una persona acusada de un delito. Durante esta etapa, la presunción de inocencia implica que, uno, el tratamiento del acusado. La persona investigada debe ser tratada como inocente. Dos, la carga de la prueba. La carga de la prueba recae en el fiscal, quien debe demostrar la existencia de suficientes elementos de convicción que justifiquen la acusación. Y tres, la proporcionalidad en medidas cautelares. Las medidas cautelares, como la prisión preventiva, deben ser excepcionales y proporcionalmente justificadas, siempre respetando la presunción de inocencia. A continuación, mi compañero. Continuamos con los requisitos para la prisión preventiva. Según el COIP, la prisión preventiva debe cumplir ciertos requisitos legales, entre los cuales tenemos la existencia de elementos de convicción. Esto significa que debe existir suficientes elementos de convicción sobre, eh,
sobre la existencia del delito y la participación del imputado. También tenemos los riesgos procesales, que hace referencia a que se debe demostrar que hay un riesgo en el proceso, como puede haber peligro de fuga o también que el imputado obstaculice la investigación. La proporcionalidad y la necesidad. La prisión preventiva debe ser a medida proporcional y necesaria, aplicándose solo cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para asegurar los fines del proceso penal. En el control judicial, el juez, el juez de garantías debe realizar un control riguroso sobre la solicitud para la prisión preventiva. Debe asegurar que se cumplan los requisitos legales. Pero también tenemos alternativas para evitar la prisión preventiva, como por ejemplo, en el COIP nos menciona que tenemos la presentación periódica. Esto significa que el imputado debe presentarse ante una autoridad judicial cada cierto tiempo. Tenemos la prohibición de salida del país. El imputado tendrá restricción de salir del territorio nacional. Y si es que lo hace, debería pedir autorización judicial. Arresto domiciliario. Esta, en cambio, corresponde al confinamiento del imputado dentro de su domicilio con o sin vigilancia policial. Este, este Esta medida se cuenta con diferentes desafíos. Primero, el abuso, el abuso de la prisión preventiva. En la práctica, uno de los principales desafíos del abuso de prisión preventiva es que se puede traducir en una violación del principio, ya que pueden ser rigurosos en su aplicación y quizás no se aseguren que cumplan todos los requisitos legales. También tenemos la duración de la prisión preventiva. El tiempo establecido que se pone para tener prisión preventiva puede ser excesivo y eso puede significar la vulneración de derechos del imputado. Como tercer tema, tenemos el principio de proporcionalidad en las penas. Este principio exige que las penas impuestas por los tribunales sean proporcionales a la gravedad del delito cometido. ¿Qué significa? El principio de proporcionalidad está recogido en la Constitución de la República, en el artículo 76, numeral 6, donde específicamente establece: las sanciones deben ser proporcionales a la infracción cometida y las circunstancias personales de la persona sancionada. ¿Qué desafíos presenta este principio? Primero, la subjetividad en la determinación de penas. La aplicación del principio puede estar sujeta a la subjetividad de cada juez, quienes deben evaluar la gravedad del delito y las circunstancias personales del infractor. Esto puede llevar a variaciones en las penas impuestas por delitos similares, dependiendo del criterio del juez. También tenemos la legislación rígida, que en algunos casos las leyes pueden establecer penas mínimas obligatorias que limitan la capacidad de los jueces para aplicar este principio de proporcionalidad. Esto puede resultar en penas excesivamente severas para los delitos menores o de circunstancias atenuantes. Como conclusión, el principio de proporcionalidad es esencial para el sistema de justicia penal y este lo permite que sea justo y equitativo. Su correcta aplicación requiere un equilibrio cuidadoso entre la gravedad del delito, las circunstancias personales del infractor y el objetivo de rehabilitación, aunque su implementación enfrente desafíos es fundamental para prevenir abusos de poder punitivos del Estado y asegurar que las sanciones sean justas y adecuadas. La capacidad continua de los operadores de justicia y la revisión constante de la legislación son cruciales para mantener un sistema judicial íntegro y de principios. Esa es nuestra intervención, doctor. Muchas gracias.